Roberto Valencia, periodista, me acompaña esta mañana. Mira cuántas inquietudes han surgido, Roberto, y el primer planteamiento que quería hacerte con esto de la negociación que hubo en el tema de los venezolanos. ¿Quiénes son los protagonistas en esto? Salió al paso Bukele, dijo ya se fueron estos muchachos para Venezuela, todo fue un éxito, pero quedan muchas inquietudes. ¿Qué es lo que pasó realmente? Estados Unidos primero dijo, bueno, los mando para El Salvador. El Salvador se ofrece a hacer esa cárcel de estos muchachos que supuestamente eran del Tren de Aragua, resultaron que no eran del Tren de Aragua, eran migrantes que iban para Estados Unidos, fueron capturados, pero se tildó inclusive que eran todos terroristas y delincuentes, sí. Al final, pero quedan muchas dudas y al final el protagonismo. Algunos dicen, no, fue una negociación entre Trump y Maduro, otros dicen, no, fue Bukele, se metió a todo esto. ¿Qué es lo que realmente pasó, Roberto, según tu visión? Bueno, sobre lo que planteas, es el último punto de quiénes son los actores que han protagonizado esta liberación o este intercambio o este canje, como lo queramos llamar. Creo que no debería de haber dudas. Las hay, pero creo yo que son forzadas. Esto es una negociación entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está Marco Rubio al frente, y el gobierno, la administración de Nicolás Maduro. De hecho, yo, para estar informado, para intentar estar informado, me gusta seguir a personas que creo que me aportan algo de todo signo ideológico, y uno de ellos es Jaime Bailey, el peruano. Él le había dado mucho seguimiento y llevaba varios días antes de la noticia que nos agarró un poquito de sorpresa a casi todos, ¿no?, de que ya los estaban embarcando en aviones rumbo a Caracas. En los par de semanas previas yo había escuchado a Jaime Bailey dar detalles de esa negociación, que era primero del Departamento de Estado. Se me escapa el nombre ahora, pero hay un interlocutor designado dentro de la administración Maduro. Había ingresado el encargado que ha nombrado Donald Trump para específicamente ver la causa venezolana, y se generaron ahí algunos problemas, pero todo esto lo estaba reportando. Él tiene un programa, una emisión todos los días, y o sea, ahí no pintaba El Salvador absolutamente nada. El Salvador pintaba en el sentido de que era pues el actor, ese tercer convidado de piedra que tenía en su territorio nacional a estos 252 venezolanos. La negociación claramente ha sido entre Estados Unidos, entre Washington y Caracas. Sobre eso no hay dudas. Entiendo que desde Casa Presidencial, desde la Secretaría de Comunicaciones sobre todo, se intente vender una versión en la que la administración Bukele tenga un rol más heroico, pero creo yo que está claro. No sé, si quieres nos extendemos en ese tema, pero no, para mí está claro quiénes han sido los actores protagonistas de ese canje, de esa liberación, como cada quien las quiera llamar. ¿Cómo entender una negociación entre Maduro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Seguido, negocian, seguido. O sea, muchos creerían que no se puede dar ese tipo de negociaciones. O sea, la salida de Chevron desde la llegada de Donald Trump es un elemento que estuvo negociándose. De hecho, hubo una primera fecha a la que se le ganaron un par de meses luego. Son actores políticos, son actores que tienen una relación económica vigente todavía, y claro que negocian este tipo de cosas y muchas más. O sea, la diplomacia va por libre. ¿Pero qué pasa? Estados Unidos, de considerar terroristas, delincuentes, del Tren de Aragua, pasa a liberarlos. Sí, a ver, aquí eso, hay varias lecturas. La mía en particular, que no tiene por qué ser la con la que todos estén de acuerdo, ni muchísimo menos. Yo creo que y creo que puse un tuit en esa línea. Si queremos ver este triángulo de actores, en el que dos son los protagonistas y uno el invitado, que sería la administración Bukele, para mí los dos grandes ganadores son la administración Trump, que tiene que ahora mismo estará seguramente en la agenda nacional el logro, si lo queremos ver así, de haber liberado
a 10 personas, 10 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, y Venezuela puede hacer exactamente lo mismo, de hecho lo está haciendo, con los 252 venezolanos que, según el gobierno según Caracas, eran todos migrantes inocentes y migrantes que habían ido nomás a buscarse la vida a Estados Unidos, y según la administración Trump, y es un discurso al que se sumó la administración Bukele, pues eran terroristas que merecían estar en un centro como el CECOT, ¿no? Diseñado para terroristas, tan así que es el propio nombre, la T de CECOT, hace referencia al terrorismo. Entonces, para mí está bien claro quiénes son los ganadores. En mi interpretación, repito, no tiene por qué ser la más correcta, pero es la mía, la administración Bukele ha ganado en el sentido de que se ha quitado un problema de encima, porque desde el 15 de marzo del 2025 que llegaron esos primeros vuelos, esto fue un problema para la administración Bukele, y en ese sentido pues sí que puede suponer un alivio, pero fuera de eso yo creo que la imagen se ha visto deteriorada, el hecho de que la imagen internacional, el hecho de que estuvieran en territorio salvadoreño este colectivo de venezolanos hizo que los ojos de Occidente, digamos, se volcaran hacia El Salvador. Yo, que también hago trabajo de fixer, tuve que acompañar a varios equipos de televisión estadounidenses y de fuera de Estados Unidos que se interesaron en El Salvador y que vinieron a hacer trabajo, reportajes audiovisuales escritos a El Salvador, y la imagen que ha salido, como la propia administración Bukele reconoce, de El Salvador es de un Estado violador de derechos humanos. Entonces, ya digo, la ganancia que veo yo para el gobierno de El Salvador, para El Salvador en su conjunto, porque es la imagen del país la que está en juego, yo creo que va más que nada en el sentido de haberse quitado este problema de encima. Hay más preguntas que respuestas todavía. Hubo inclusive familiares de venezolanos que vinieron al país, sí, viendo el tema jurídico también. Sí, bueno, pero ahí tampoco hay que pecar de inocentes. Obviamente ahí hay otro actor político, que es el gobierno de Venezuela, que juega sus cartas, y igual que se vio que o sea, vimos todos a uno de estos venezolanos que se subía casi que dando saltos y subiendo de 2 en 2 las escaleras, y al llegar a Caracas tuvo que bajar en silla de ruedas. A mí no me cuesta interpretar eso pues como una jugada de parte del gobierno, que están, pues cada gobierno, pues están jugando con sus gabinetes de comunicación para intentar inducir, para intentar dirigir la opinión pública en la dirección que más les beneficia. Lo hace la administración Bukele y lo hace la administración Maduro, obviamente. Ahondando un poquito en esto, ¿cómo lo hizo la administración Bukele, por ejemplo? La Secretaría de Comunicaciones es la que compartió con todos los medios imágenes de esa salida de los venezolanos, de ese abordaje del avión, y obviamente, sobre todo en las imágenes de video, se hizo lo que se conoce como un cherry picking, ¿no?, de selección de los venezolanos que, por la razón que sea, se atrevieron a hacer algunos gestos con las manos. Sí. Ese es un ejemplo también meridianamente claro de un interés de parte de una Secretaría de Comunicaciones, en este caso la de El Salvador, de dirigir la opinión y de imponer una narrativa. ¿Cuál es la narrativa que en este caso quería imponer la administración Bukele? Que todos y cada uno de los 252 venezolanos eran, si no terroristas, criminales o delincuentes, algo que pues distintas investigaciones, sobre todo de ámbito periodístico, desde Estados Unidos, pues ya han demostrado, bajo mi punto de vista, que no es así. Se habla de no menos de un 75 hasta un 90% de esos venezolanos que no tienen ningún tipo de antecedentes, y pues eso, pues tenemos a un gabinete de comunicaciones queriendo imponer una narrativa. Y ya, si me permites ser todavía más filudo, a mí me extrañó mucho que algo que es tan básico, o sea, no puedes agarrar la parte por el todo para hacer unas generalizaciones en nada en la vida. O sea, si hay ahora que empieza la Liga Mayor, si hay un encuentro de fútbol
un partido y hay unos disturbios que los protagoniza un grupo determinado de una barra X, que tienen todos la camisola de tal equipo, pues es un error, por más explícito que sea el comportamiento censurable de ese grupúsculo, esa barra brava. Creo yo que es un error extrapolar el comportamiento de esos 15, 20, 30 personas a los 10.000, 15.000, 8.000 o 2.000 aficionados de ese mismo equipo que están en el estadio ese día, ¿no? Entonces, algo tan básico tampoco se puede hacer o tampoco se debería de hacer como se ha hecho desde distintas voces. Yo me quedé en particular con uno de los integrantes del Círculo de Reflexión Política, del recién nacido Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, que sobre esas imágenes que acabamos de ver, pues concluyen que los 252 venezolanos que embarcaron en aviones son delincuentes, son terroristas. Y bueno, fue en concreto Rafael Góchez, que decía algo así como que eran los propios venezolanos los que nos habían hecho a todos el favor de delatarse a sí mismos como delincuentes, algo que no se puede inferir cualquier persona, creo que mínimamente, que tenga cierto apego por la verdad y por la claridad. Creo yo que no puede inferir después de ver a 3, 4, 5 no más migrantes venezolanos o delincuentes. Yo tampoco me creo la versión del gobierno Maduro de que los 252 sí, eso te iba a preguntar. Angelitos de la caridad. Llegan a Caracas y son liberados. Pues eso lo tendrá que responder, pero vamos, yo... Van para sus casas. Doy por hecho que en las detenciones, de hecho, a ver, las propias investigaciones periodísticas a las que hacía referencia yo hace unos minutos, hablan de un 90%, de un 75%. Tener antecedentes criminales en Estados Unidos tampoco te hace automáticamente miembro del Tren de Aragua, que es ahora mismo considerado un grupo terrorista. Pero pues vemos ahí esa dinámica de grupos interesados en dirigir la opinión, que cada quien intenta contar el cuento a su manera, y en el caso de El Salvador se da con una situación muy particular, que es que, digamos, el oficialismo tiene un amplísimo respaldo popular en redes sociales, en prácticamente todos los ámbitos. Creo que eso es innegable, y hay mucha más gente predispuesta a creer la versión que sale de Casa Presidencial. ¿Esto significa, Roberto, que Estados Unidos ya no se va a meter a tanto lío de enviarnos este tipo de personas señaladas como delincuentes? Acordémonos que el mismo Departamento de Estado en conversaciones dijo, bueno, vamos a mandar de lo peor a El Salvador. Narrativa. ¿Tú cómo ves esto? No, yo creo también que, bueno, de hecho, la prueba no es tanto, no creo que haya que especular tanto. Eso ocurrió hace 4 meses. Hubo a las 2 o 3 semanas un vuelo adicional donde vino un pequeño grupito de venezolanos, que entiendo que venían de Guantánamo, esos que son también parte de los que se han regresado ahora, porque el grupo original eran 238 venezolanos. Hasta esos 252 era otro vuelo que hubo ahí a las pocas semanas, pero no ha habido más. Ni a El Salvador, ni a ningún otro país. A ver, vuelos de Estados Unidos salen todos los días con deportados, pero no ha habido vuelos de este tipo para que un tercer país se haga cargo y los encierre, como ocurrió en el caso de El Salvador. Eso yo creo que responde a las propias dinámicas internas dentro de Estados Unidos, un país en el que hay un gobierno también de corte autoritario, pero en el que todavía está, bajo mi punto de vista, bastante sólido el Estado de Derecho, la separación de poderes, y tengo la sensación de que no le ha salido tan barata esta jugada a la administración Trump. Yo sobre lo que... Pero ¿cuál era el objetivo, Roberto? Fíjate que yo le he preguntado a algunas personas, a algunos invitados acá, sobre cuál es el verdadero objetivo de Estados Unidos de mandar ese tipo de delincuentes a cárceles a terceros países, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, teniendo una disponibilidad de penitenciarías, de cárceles amplia, pero ¿cuál es el objetivo de mandarlos para acá, por ejemplo? El primer matiz que pongo a la aseveración es que no, yo creo que Estados Unidos sabían que no estaban enviando a 252 delincuentes.
O sea, son delincuentes en el sentido tan amplio que usa ahora la administración Trump, de que si has entrado ilegalmente, pero también hay un montón de casos ahí, no se dio una cifra, pero eran varias docenas de gente que había entrado legalmente, que entras como, no sé, como turista, o que entras con una visa de estudiante o de lo que sea, y había también en ese grupo. O sea, no eran todos gente que se ha saltado una frontera ilegalmente, como han hecho cientos de miles de salvadoreños, por cierto. Yo lo que interpreté en su día, en marzo, en ese momento Estados Unidos hacía pocas semanas que había empezado los vuelos de deportación. Para Trump es un tema muy importante, es un tema que prometió, y Trump, algo que no está consiguiendo todavía, quiere terminar este año, o su primer año de gestión, que se cumple en enero, hemos deportado a más personas que Biden. Cualquier otro, pero Biden es el precedente. Entonces, dentro de ese objetivo de deportar a cuantos más puedan mejor, habían comenzado todos esos vuelos a El Salvador, a distintos países. Supimos de algunos, no se saben de todos, pero ocurren. Ya ocurrían antes también, con Biden. Y dentro de esa dinámica hubo este tema que antes mencionábamos de la disputa por Chevron, que en principio le dio un plazo especial para seguir explotando los yacimientos de petróleo de Honduras a esta empresa que es estadounidense. Trump en un momento dijo hasta aquí ya, y la vendetta de la administración Maduro en ese momento, habló antes de que pusiera un pie en El Salvador ningún venezolano, es decir, antes del 15 de marzo. La vendetta de la administración Maduro fue decir: ya no vamos a recibir más vuelos. Entonces, creo yo, pero esto es un ejercicio de especulación, yo no tengo fuentes a esos niveles de altura dentro de la administración Trump como para poder hablar con contundencia, pero mi especulación, a un caso que he seguido con bastante interés, es que se vieron con ese problema de tener una nacionalidad con un volumen importante de migrantes. O sea, Venezuela es de los países que en los últimos años, sobre todo, más ha enviado, sí. Que le cerraba las puertas. Y en esa manera de, uniendo estos dos puntos que he planteado, ganas de expulsar, con uno de los principales receptores nos ha dicho que no, supongo que buscaron sus alternativas, y ahí apareció El Salvador, que unas semanas antes había ofrecido en persona a Marcos Rubio, ahí en el lago de Coatepeque, esta posibilidad. Eso es como yo, desde fuera, reconstruyo lo que ocurrió. Y un punto importante, porque yo sí que tengo algunas fuentes interesantes todavía dentro de la administración Bukele, y yo supe que desde el día 15 la administración Bukele supo que no eran terroristas del Tren de Aragua. En principio se manejó, yo hasta hice un corte, un reportaje audiovisual que subí a mi canal de YouTube, que en principio habían estimado, hablo del día siguiente a que llegaran, que el 20%, que no menos del 20% eran migrantes, a pesar de que Estados Unidos les había, hasta por escrito, corroborado que eran todos terroristas e integrantes de este grupo en particular. Es justo a eso me refería, a lo que mencioné hace unos minutos, de que para El Salvador también ha sido un alivio. El Salvador, en esta coyuntura, y mientras sigan así las relaciones entre la administración Trump y la administración Bukele, no va a salir en público a afear ninguna decisión que se tome en Washington, por más que no esté de acuerdo con ella, como ocurrió en este caso. El caso de Kilmar Ábrego, también en medio de todo esto, aparece, lo traen, lo mandan de regreso. ¿Qué es lo que pasó realmente en este caso, Roberto? Porque al final también quedó el tema, era delincuente, no era delincuente, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo juzgaron aquí? ¿Qué pasó con Kilmar Ábrego? Yo creo que es otro ejemplo de estos pulsos de poderes que se tienen internamente en Estados Unidos. El Salvador, la intervención del Salvador en este caso es como escenario donde se desarrollan, donde han estado estas personas, pero el pulso, o al menos la razón por la que Kilmar Ábrego ahora tiene su propia página web, su propia entrada en Wikipedia,
¿Quién se lo iba a decir seguramente? Ya lo tiene ahí, ya lo podemos buscar ahí. Sí. Es por la polémica generada. Y esa es una polémica generada por el debate tan vivo que hay ahora en Estados Unidos, que es un país donde hay un presidente que ganó con holgura para los estándares estadounidenses, ¿no? Pero que el país sigue estando, o sea, mitad y mitad dividido, o sea, y las instituciones y sobre todo en este caso un actor importantísimo es el Poder Judicial, ¿no? Sigue habiendo jueces que no comparten la visión que se tiene ahora mismo en el gobierno del tema migratorio, y hay esas disputas. Y dentro de esas disputas pues aparecen banderas, casos emblemáticos, como fue Kilmar Ábrego, un salvadoreño, y repito, esa es la razón por la que yo creo que medio mundo ha estado hablando en Occidente. No creo que otras culturas hayan prestado mayor atención a lo que ocurre aquí, pero sí en Occidente ha sido un caso muy, muy sonado. Y a mí me recuerda, ya que lo bueno de peinar canas es que pues uno tiene ya cierto bagaje, ¿no? Yo escribí un libro sobre, bueno, un personaje que conocerás, él es el, digamos, el hilo conductor, el Directo de San Miguel. Okay. El Directo en los 90, a finales de los 90, se convirtió en el primer pandillero mediático. Y no fue porque tuviera un currículum criminal más extenso que otros compañeros de generación, llamémoslo así. Fue porque, y te estoy respondiendo esto para hacer un paralelismo con Kilmar, fue exclusivamente porque fue el caso que se agarró como bandera para un conflicto que había entonces entre fuerzas, llamémosla progresistas, que querían en los años de la inmediata posguerra un orden jurídico, digamos, más abierto, más progresista, más garantista, y fuerzas locales también con don Enrique Altamirano a la cabeza. Fue desde sus editoriales fue de los que más atacó esa ley en particular, la ley del menor infractor, que luego ha sido rebautizada, y el Directo fue el caso, la persona, el nombre que se usó para tener ese debate. Pues me parece que es lo que está ocurriendo con este Kilmar Ábrego. Hubo pues dos visiones antagonistas de la concepción del Estado dentro de Estados Unidos, y fue el caso que surgió, que apareció. Yo como periodista creo yo que por sanidad mental también yo opto por mantener distancia y uno puede tener sus propias simpatías personales hacia tal o cual causa, ¿no? Pero como periodista, cuando uno se pone pues ese overall de periodista, trato de no dar credibilidad absoluta a ninguna de las fuentes, que creo que es lo más sano, y que creo, por cierto, también que es algo que nos falta mucho en El Salvador. Pero bueno, Kilmar es eso, es una banderita para un debate que se está teniendo en Estados Unidos y que se va a seguir teniendo. Cambiarán las banderas, aparecerá otro nombre. ¿Él está en Estados Unidos ya? Sí, está en Estados Unidos. No creo o sea, está en Estados Unidos en contra de la administración, en contra de lo que quisiera que pasara por la administración Trump. Yo no, o sea, me atrevo a... O sea, no creo que sea una victoria el hecho de su regreso a Estados Unidos. De hecho, está encarcelado ahora mismo. Y entonces, ¿El Salvador cómo quedó cuando también jugaba, lo disputaba? O sea, yo usaba la palabra, lo usé para el tema de los venezolanos, pero aplica igual, como un correvidile. Al final, El Salvador no tiene rol negociador. Le cae una llamada de Washington y le dice: necesitamos que hagas hoy esto, necesitamos que hagas mañana lo contrario, y El Salvador, por propias dinámicas internas, por más que adverse alguna de esos planteamientos, a día de hoy, eso puede cambiar, pero a día de hoy, en el que el seguidismo a lo que emana de Washington trumpista, es absoluto, pues no va a querer contradecir y le va a tocar ese papel de correvidile, que es una... Entonces, el ofrecimiento de El Salvador para que sigan llegando, te voy a insistir en eso, sigan llegando este tipo de personas a las cárceles de SECOT, por el momento no se ve que sea
Mira, que sea más. Yo doy clases en una, ojalá no me estén viendo alguno de los estudiantes de este año, yo doy clases en una universidad local, la Mónica Herrera, y tengo una asignatura que se llama Análisis Crítico. Y ahora en el curso que empezó en enero vemos muchos temas de seguridad, porque es un poquito en el que yo más me he especializado, pandillas, etc. Y este es un tema que abordamos. Perdón, me dijiste lo de... Está planteando lo de este tema de los Estados Unidos y El Salvador. ¿Cómo queda El Salvador en todo esto? ¿Van a insistir sí. en este tema o esto queda ya...? En estas clases siempre, que eran los jueves, tenemos al inicio comentamos algo de realidad nacional, de qué haya ocurrido. Y cuando se anunció en aquella visita que vino Marco Rubio dentro de una gira y se fue para el lago de Coatepeque, yo me atreví a decir a mis alumnos, vaya, no creo que esto tenga mucho recorrido. Sí, es un ofrecimiento, sí. Yo no creo, y lo que más va a pasar es que seguramente, yo creo que no se va a concretar, pero si se concreta serán 1, 2, 3 aviones, no más para, como acto propagandístico, publicitario, que les conviene a los dos, algo así, planteé. Al final sí vinieron los aviones, y un grupo reducido de 252 que a día de hoy ya no están en el país. Entonces, ¿cuál es por qué estaba yo tan convencido de que, y sigo estándolo, de que no tiene mucho recorrido? Porque el sistema penitenciario salvadoreño, por mucho CECOT que tenga y sea una cárcel nueva, yo ya he ingresado 2 veces en el CECOT. ¿Has entrado tú? 2 veces. Ajá. Si quieres ahora entramos ahí. El sistema penitenciario salvadoreño sigue siendo uno de los más hacinados del mundo. Y tú no puedes estar ofreciendo plazas cuando tienes el sistema más hacinado del mundo. O uno de los sistemas, perdón, no es el más hacinado del mundo, uno de los sistemas más hacinados del mundo. Era el sistema más hacinado del mundo, pero hubo algunas... ¿Qué quiere decir cuando dices hacinado? Que si una cárcel se construye para 100 personas, tengas a 300. Hacinamiento, o sea, a partir de... Hacinado, sí, de hacinamiento. Eso es así, o sea, El Salvador tiene ahora mismo, también el oscurantismo con el que maneja este gobierno las cifras oficiales, pero se estima entre 105 y 110.000 privados de libertad, adultos, luego por cuenta aparte son los menores de edad. Cuando el número de plazas, incluyendo el CECOT, yo no creo que esté arriba de los 50.000, exagerando. Y alguien puede pensar, a ver, pero si solo el CECOT son 40.000, vaya. Esa es una de las narrativas impuestas tan características de la Secretaría de Comunicación. El CECOT no tiene capacidad para 40.000 personas. Puedes meter a 40.000 y a 80.000, si quieres tener una cárcel hacinada, como ha habido ya en El Salvador. Yo tuve la oportunidad de estar en Cojutepeque antes de que fuera clausurada, y eso era, o sea, a uno se le caía el alma a los pies ver el grado de hacinamiento que tenían ahí. Entonces, tú puedes meter no a 40, 60 y a 70.000 en el CECOT, pero no es una cárcel construida para ese número. Y esto no es... ¿Cuántos serían? ¿Quién lo dice? Los... Roberto, no, es que son 8 módulos. Yo he visitado 2 de ellos. Son 8 módulos que son... Cada módulo, en la práctica, y para entendernos, es una cárcel completamente independiente. Son 8, dispuestos 4 y 4. Y en medio hay un espacio, bueno, aquí están las galeras para personal, donde hay un gimnasio que usan los privados de libertad, los reos, los custodios. ¿Tienen gimnasio? No los reos, que eso es una de las mentiras que se estuvieron aireando desde el antibuquelismo, en este caso. Cuesta mucho desenvolverse cuando estamos en una situación en la que casi hay una voluntad explícita de casi todas las fuentes por mentir. Pero sobre la cifra, son 8 pabellones. Cada pabellón, cada módulo, es el nombre técnico, tiene 32 celdas. Y cada celda está construida para 80 personas. Esa cuenta, ya la he hecho yo, y da poco más de 20.000. 20.000. Poquitos más, un par de docenas, 20.000, 50 y algo, o 100 y poco. Pero bueno, cualquiera puede ahora agarrar una calculadora y multiplicar 8 por 32 y por 80. Esa es la capacidad instalada que tiene el CECOT. Repito, que puedes meter a 80.000, pues puedes meter a 80.000, pero estás
violentando derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé, o sea, el CECOT de hecho me agarras escribiendo un reportaje que había publicado para una revista francesa sobre el CECOT. Y sí, yo he tenido oportunidad de visitarlo 2 veces. De hecho, la segunda vez, la primera fue en diciembre del 2023, en un reportaje, una crónica en ese caso, que hice para la BBC, para la edición en español de la BBC, y la segunda fue como fixer, acompañando a un equipo de noticias de Estados Unidos, del canal ABC News. Esta penitenciaría es para terroristas. Es el centro... se me escapa. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué viste tú en ese sentido? Bueno, porque la gente se ha preguntado mucho esta parte cuando Bukele dijo estos no van a ver la luz del sol, estos no van a comer, sí. Estos van a comer creo 2 veces al día, una cosa así. La gente se imagina que ese lugar para terroristas realmente es un castigo para esa gente. Y lo es. O sea, por de pronto... ¿Tú lo viste? Sí, claro. ¿Qué viste? O sea, yo el día que entré como periodista que iba a escribir una crónica y que entré en unas condiciones que creo yo, me atrevo a decir, aunque suena altanero, que nadie más ha entrado en esas condiciones, porque a mí no me hicieron un tour, no me llevaron y me pusieron cámaras. A este pandillero, sí. entrevista solo a este, solo te dejamos... No, yo tuve oportunidad de decir a qué celda yo quería, porque yo me fui ahí el 24 de diciembre, fui a la cena de Navidad, fui a cenar con los internos. Y yo pude elegir de cuál de las 32 celdas quería que sacaran. Los sacaron, estaban los 80 sentados y yo elegía con quiénes hablaba, y hablé con 6. Creo que he tenido unas condiciones bastante interesantes para el hecho de ser una cárcel donde creo yo que en ningún país del mundo uno entra en una cárcel. Un periodista va a una cárcel como si va al mercado de su barrio, ¿no? Se estará preguntando a la gente cómo hiciste. Hice una gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y salió. Porque algunos medios se quejan de que no pueden entrar. Sí, y no solo se quejan, creo que tienen razones para quejarse. Ahí la Secretaría de Comunicaciones creo yo que tiene vetados algunos medios y a mí eso me parece inobjetable, pero a veces suena la flauta por la seguridad. Y también supongo que pesará el elemento de que yo no es Roberto Valencia el que hace la gestión, es la BBC. La BBC. Hace un mes salió el reportaje, pero hace unos 2-3 meses pude entrevistar al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, también para otro reportaje para la BBC. Si nos ponemos ya a escarbar un poquito más, se encuentra, el mismo Faro ha podido entrevistar 2 veces al comisionado colombiano, que ya no lo es, que estaba en el tema de derechos humanos y libertad de expresión. Lo entrevistaron 2 veces. Claro. Supongo, no desconozco cómo lo lograron ellos, supongo que hicieron una gestión como se hacen las cosas ahora, al menos mi sensación, ante la Secretaría de Comunicación, pruebas para que te digan que no, y al menos puedas consignar en la nota como te piden, te exige el oficio y tus editores. Se hizo esta gestión para que hablara alguien del Gabinete de Seguridad y fue denegada. Vale. Pero a veces salta la liebre. Volvemos al 24 de diciembre. ¿Te sentaste con...? Sí, ya digo, yo pude hablar con varios y desmentir. De hecho, creo que es un tema maleable. Desde el antibuquelismo también se han dicho muchas cuestiones que no son ciertas. ¿Como cuáles? Como el caso que hablábamos del gimnasio. Claro que hay un gimnasio ahí. Es un gimnasio al que no tienen acceso los reos. Es un gimnasio que está completamente apartado. ¿Para quién es? Para los custodios que hay ahí. Ahí hay cientos de custodios y personal de seguridad. ¿No es para los reos? Claro que no. Los reos pasan encerrados, les dejan salir al pasillo del pabellón, donde es una estructura nueva que tiene el techo más alto, entra luz natural, no directa, pero entra luz natural, es relativamente ventilado, son las faldas del volcán de San Vicente, del Chinchontepec. O sea, es una zona caliente, pero no tanto. Cerca de ahí está Zacateco y Luca, pero y Zacatraz, el Centro de Seguridad Zacatraz. Esa diferencia de pocos kilómetros se nota bastante. Porque ¿Qué es la diferencia?
O sea, los kilómetros... No, digo yo ahora me refiero estrictamente del calor. Okay. Del calor. O sea, mira, pero tú visitaste otra penitenciaría. Yo del Salvador habré visitado, no todas, pero 12 o 14, sí. ¿Y has logrado hacer tu comparación, que sí. es una cosa con otra? A ver, toda cárcel nueva, toda estructura nueva... Te digo esto, Roberto, porque también muchos periodistas dicen, sí, pero y también defensores de derechos humanos dicen, una cosa es el SECOT, que lo ven como una cosa de privilegios, sí. Y otra cosa son las otras penitenciarías. Vaya. Y ahí es, por ejemplo, ese tema que planteas, creo que se han pillado los dedos algunos de los que estaban impulsando esa visión de que yo he llegado a escuchar que era un hotel. Sí, el CECOT claro, era un hotel. Claro a mí me sí. parece que hay que tener valor para llegar y de afirmar que el CECOT es un hotel. Y creo que se han pillado los dedos con este tema de los venezolanos, porque está todo el mundo diciendo que Kilmar fue torturado, que ahora los que se han ido para allá han sido torturados, y presentando el CECOT, la imagen mundial que tiene es prácticamente una secuela de Auschwitz, y se han quedado un poquito, creo yo, a traspiés los actores locales que estaban diciendo que era un hotel. A ver, no puede ser un hotel un local, un lugar donde te impiden, donde no hay ningún tipo de programa de resocialización, donde estás obligado a estar compartiendo 2 baños, un mínimo de 80 personas, 2 baños, o sea, 2 agujeros, 2 agujeros y una pila con agua, donde te tienen la luz encendida 24 y una luz potente. Solo eso ya es un ejemplo de tortura, así considerado en las reglas de Mandela, que te tengan iluminado 24/7. Entonces, este es otro ejemplo de cómo hay diferentes actores intentando imponer narrativas propias que les vienen bien a sus causas. ¿Y esto lo tenés documentado, Roberto? ¿Tenés fotografías? Claro que tomé fotografías, pero ¿dónde lo puede encontrar la gente esto? La crónica se publicó en la BBC, se llama, bueno, no sé el titular en concreto, pero hace referencia al día de la Navidad en el CECOT, poniendo en cualquier buscador eso aparece la crónica y poniendo mi nombre. La comida que les dan, ¿sí?, es deficitaria. O sea, llamar hotel al CECOT creo que es una falta de respeto. Y luego otro punto, por ejemplo, que parece que a la gente se olvida. El CECOT es una estructura gigantesca, son 8 cárceles pegadas una a la otra, más los edificios administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no solo hay privados de libertad, digamos, acusados de terrorismo, que muchos de ellos... Yo, por ejemplo, los 6 con los que hablé, uno de ellos me dejó la impresión, y así lo plasmé, creo, en mi crónica, de que no merecía estar ahí. Pero el punto que la gente, creo que desconoce o quiere desconocer en algunos casos, es que en el CECOT también hay privados de libertad en fase de confianza, que son los que permiten, son el aceite que permite que el CECOT funcione. ¿Recuerdan las imágenes de cuando desembarcaron los venezolanos y los pelonearon? Esa es mi crónica. Cuando pelonearon a las imágenes que... Esta es tu crónica de la BBC. Sí, tuve la suerte, eso era... Gracias, producción, gracias, excelente, excelente. Esa foto la tomé yo, por ejemplo. Y de hecho es un video, ese era un privado de libertad, pastor, que hizo una oración justo antes de la cena. Pero, bueno, eso, yo he tenido la suerte de poder ingresar un par de veces, creo que cada ingreso es información. Ya digo, ahora estoy preparando un artículo donde revelo, de hecho la escena de entrada es un poquito apela al teatro, al montaje de corte propagandístico que se ha convertido, ¿sí?, el CECOT. No voy a dar más detalles porque va para la revista. Y creo que es importante lograr cada espacio que se abra para poder ingresar en estos lugares. ¿Tú ibas con la expectativa de encontrarte con el hotel que mencionaban? No, porque bueno, por de pronto creo que no habían sido tan explícitos todavía con el tema de llamarlo hotel. Estoy hablando, yo fui que habían lujos, que habían... Sí, pero... Como por ejemplo el gimnasio que tú ya aclaraste. O sea, el CECOT comparado con el Cojutepeque. Cojutepeque era una caverna medieval.
la cárcel de Cojutepec, la que estaba en la plaza del pueblo. Ahí Sí, estaba. sí, en la plaza, sí. Yo eso que vi, creo que entré en 2010. No, estábamos en la tregua de Mauricio Funes. Creo que debió ser 2013, por ahí. Eso era una caverna medieval, era un espacio que ni siquiera había sido diseñado como cárcel, era un antiguo cuartel usado como cuartel durante la Guerra Civil. Y el CECOT son unas infraestructuras diseñadas como cárcel y nuevas. Pasa igual que con las dos ampliaciones de Mariona, con varias de las fases de Izalco. Mira, ese es otro error recurrente que lo vi ahora en la portada de los compañeros del Latino. No hay un penal de Izalco. Izalco son 5 penales. Es una ciudad, 5 penales con 5 directores, completamente independientes. Uno es La Granja, donde está ahora mismo Ruth. Otro es fase 1, que es el primero que hicieron, donde se hicieron varios de los episodios de las conferencias de prensa que impulsaron Raúl Mijango, Pablo Luers y las personas que estaban al frente del aparato de comunicaciones de la tregua de Mauricio Funes. Ahí hicieron varias conferencias de prensa en esa fase 1, que es el original. Hay fase 2, hay fase 3. Fase 3 es el penal de máxima seguridad. En El Salvador hay 2 penales de máxima seguridad, Zacatecoluca e Izalco fase 3, que eso supone dinámicas internas completamente distintas y que son, en Izalco fase 3 en concreto, la inmensa mayoría de los privados de libertad que están ahí, si no todos, son pandilleros activos, líderes, y eso no es, hay que creer a Roberto Valencia, no. Si ven cualquier reporte en el que se explicitan las negociaciones que el actual gobierno, la administración Bukele, tuvo con la MS-13 y el Barrio 18, varias de las concesiones que hicieron eran salidas camufladas de salidas médicas y tal, de algunos liderazgos. Y vayan ahora mismo todos los que están viendo esto a esas investigaciones y verán que la mayoría no salían ni siquiera de Zacatecoluca, salían de Zacatecoluca, pero también, y en mayor volumen, de Izalco. El Liro, este personaje al que entrevistaron los compañeros del Faro, menciona expresamente que él, sobre todo, él entró una vez en Zacatecoluca cuando entraban encapuchados, avalado, obviamente, por la Dirección de Centros Penales. Pero él mismo dice, yo al que más entraba era Izalco fase 3. Y digo todo esto porque hay ese discurso de parte en este caso, del antibuquelismo, de que en Izalco, prácticamente todos los que están en Izalco, y ahí se muere un montón de gente, ¿sí? y que son privados de libertad, que ninguno tiene nada que ver con las pandillas. No es así, eso es falso. Voy a hacer una pausa, Roberto, interesante. Mira, tú has mencionado una tregua. Sí. Tú has mencionado una negociación entre Bukele y la MS-13, dice. Sí, es Voz Populi. ¿Esto continúa? Te dejo planteado la pregunta. Cuando regresemos, continúa, porque muchos siguen diciendo que este es un pacto que continúa, que esta es una cuestión que no ha terminado. Roberto Valencia, periodista, me acompaña esta mañana y, bueno, él ha ingresado al CECOT y también nos está ilustrando un poquito con sus reportajes para BBC de Londres. Nos está ilustrando de algunas cosas que se dicen de las penitenciarías, de aquellos que se preguntan y de aquellos que dicen esto es un hotel y hace una gran diferencia con las otras. Estamos abordando ese tema, pero también está el tema de la tregua, está el tema de Osiris Luna también, el personaje de Osiris Luna, que ha sido duramente cuestionado, que dicen que fue, según reportajes, fue a la Embajada de Estados Unidos a revelar algunas cosas y anda buscando un poco de protección. De todas estas cosas platicamos cuando regresemos con Roberto Valencia. Hemos planteado el tema de la negociación, Roberto. Se ha hablado mucho, se dijo mucho. Hay negociaciones, siguen habiendo negociaciones entre Bukele y las pandillas. Se dice así. Se habló de lo de Funes, se habló Sánchez Serén. Ahora lo de... ¿Qué has ido descubriendo tú en todo esto, Roberto? A ver, a nivel gobierno central, porque a nivel gobiernos locales había algunos episodios previos, pero desde la administración Funes, es decir, desde el primer gobierno del FMLN, hay negociaciones a nivel Estado, a nivel gobierno,
con los liderazgos tanto de la MS-13 como del barrio 18. Yo me tocó dar muchísimo seguimiento. Yo entonces trabajaba en el Faro, aquel proceso que empezó en marzo del 2012 y llegó hasta enero del 2015. Fueron casi 3 años, con una pausa en medio que lleva a algunos investigadores incluso a afirmar que el final fue antes, cuando sacaron del Ministerio y de la Policía Nacional Civil a los generales Munguía Pallés y se me escapa el nombre del general que estaba al frente de la PNC. Desde entonces, no solo los gobiernos, actores que no eran parte del gobierno pero que querían serlo, como era el caso del Partido de Arena, negociaron. Hay videos, hay investigaciones periodísticas serias. ¿Qué ha hecho la administración Bukele? Para mí es un debate más que cerrado. Negociar igualmente. Bukele es negociado. Sí, indiscutiblemente. O sea, las pruebas son contundentes, son pruebas, documentación, audios, documentación oficial, registros de salida de las cárceles, de los centros penales. Entonces, la negociación es un hecho. De hecho, el régimen de excepción que se decreta a finales, el último fin de semana de marzo del 2022, el régimen de excepción todavía vigente, lamentablemente, es la consecuencia de la ruptura de las negociaciones. O sea, ese fin de semana la MS-13 considera que se dan una serie de movimientos y unas detenciones que no se tenían por qué dar, que las protagoniza la contraparte en la negociación, y ellos deciden sembrar de cadáveres El Salvador, y en 3 días, pero sobre todo concentrados en uno, en el sábado, el último sábado de marzo del 22, creo que el total de fallecidos en esos 3 días, todos a cargo de la MS-13, asciende a 82, y es lo que da por finalizado. El régimen de excepción, dice, es consecuencia de lo que vivió. Pero muchos creen también que dentro de la aplicación del régimen de excepción existe siempre la negociación. No, pero los que creen eso es gente que quiere malinformar, igual que tenemos a un gobierno. Sí, porque dicen, por ejemplo, ¿dónde están los líderes de esas pandillas capturados? ¿Dónde están? O sea, repito, gente que quiere intoxicar. No, pero ¿y esa pregunta cómo la contestarías? ¿Cuál? ¿Dónde están los líderes de estas pandillas? Se dice que inclusive están todos encarcelados. El Diablito, por ejemplo. El Diablito está ahora mismo desde un homicidio que hubo en agosto, el último día de agosto del año pasado, que es un homicidio de un pandillero ilustre en el sentido de conocido, ¿no? Sí, claro. Que es el 13 de Teclas, Saúl Antonio Turcios, uno de los liderazgos más importantes dentro de la MS-13, lo matan en Zacatecoluca, lo matan sus compañeros de celda, creo que es el 31 de agosto, y por ese movimiento, por ese asesinato que fue público, trascendió, fue publicado en prensa, no se ha hecho mucha cobertura, pero trascendió, es que deciden mover a todos los liderazgos al CECOT. Yo ahorita tuve oportunidad de entrevistar al ministro de Seguridad Pública y le pregunté, ¿y por qué no desde el principio? Si el CECOT es precisamente para terroristas, y evadió la pregunta, dijo que no era su responsabilidad decidir como ministro qué internos están en la cárcel de Izalco o en la de Mariona o en la de... Entonces, a mí me interesaría saber por qué se tardaron tanto, pero el grueso de esos liderazgos, salvo los que... Sí, están en cárcel. Claro. ¿Y el caso del CRUC? Y es que, por ejemplo, en el caso del Diablito, que es el liderazgo histórico, en el caso del Diablito salieron imágenes de él quejándose, se hicieron públicas, las filtró, las facilitó. De hecho, creo que desde la propia cuenta del presidente Bukele, cuando ya se había desatado, esos primeros días, pero cuando ya se había desatado el régimen de excepción, salieron unas imágenes de privados de libertad en Zacatecoluca, en Zacatraz, quejándose del trato que les estaban dando, que no les estaban dando de comer. Obviamente, eso era algo que distribuyó la Secretaría de Comunicaciones para impulsar la narrativa que le interesaba en ese momento. Pero uno de los que aparece ahí es el Diablito, y yo lo conozco porque lo he entrevistado varias veces. De hecho, es uno de los... Él protagoniza uno de los capítulos del libro al que hacía referencia. El personaje de tu libro. Sobre el CRUC. El CRUC es uno de las pruebas vivientes de la negociación. La negociación de Bukele, o sea, realizada bajo la administración Bukele, no es que Bukele estuviera llegando, no es
por ejemplo, otro elemento que se airean y que creo que al final terminan yendo en contra, que se estuvo manejando a nivel de redes sociales, que en aquellas famosas fotografías donde se veía a Osiris paseando por Zacatecoluca, sí, claro, que uno de ellos era Bukele. Era Bukele. O sea, seamos un poco serios. O sea, eso intoxica, genera dudas, son elementos que el poderoso aparato de propaganda del gobierno y todos sus satélites en forma de youtubers es capaz de voltear muy fácil porque no tienen sustento y no sé, creo yo que hay que echarle mucha imaginación para inferir que va a ir Bukele a Zacatecoluca en persona con una capucha en la cabeza a reunirse con el Diablito o con el Chino Trescola. Pero bueno, sobre la negociación, sobre el CRUB, a ver, en la administración Bukele se negoció, eso es inobjetable. ¿Esa negociación es la misma que la que tuvieron los gobiernos del FMLN? No, por circunstancias ajenas al propio Bukele, como por ejemplo que esa negociación llega después de los sucesos que habían ocurrido entre 2015, cuando se rompe la tregua primera, y 2018. ¿Qué ocurrió en esos 3 años? Que el Estado, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, decidió que para hacer frente al problema de las pandillas era válido todo. Y cuando digo todo, era las cifras de fallecidos en supuestos enfrentamientos en los años 2015, 16, 17 rondaban los 500, 600 personas. Algunos de ellos pandilleros, la mayoría me atrevería a decir, otros no. La guerra que se desató, la verdadera guerra contra las pandillas, contra el fenómeno fue la que se libró en aquellos años, en los años 2015, 16 y 17. Por eso, si uno ve las estadísticas de violencia homicida, tenemos que en el año 2015 la tasa de homicidios fue de 106 por cada 100.000 habitantes, porque en esos años fue la verdadera guerra, si uno quiere usar esa palabra. Durante la administración Bukele se usó el hashtag guerra contra pandillas, pero la verdadera guerra se libró en el gobierno anterior, el de Salvador Sánchez Cerén. Y esa guerra la perdieron los pandilleros. Hicieron mucho daño, mataron soldados, mataron policías, pero la guerra, la sensación, fueron diezmados, perdieron muchas canchas, desde entonces, por ejemplo, están vigentes las medidas extraordinarias que se aprueban en 2016, en marzo, las aprueba el FMLN con el apoyo de Arena, y se aprueban estas medidas que desde entonces prohíben a los familiares, eso es desde 2016, eso no es un invento del buquelismo, visitar a privados de libertad en cárceles asignadas a los Eso no es nuevo. Es desde 2016. ¿Qué es la diferencia, Roberto, qué es la diferencia en las negociaciones? Hay diferencia, primero es esa que... Porque dice, esta última negociación, digamos... El interlocutor con el que se sentó la administración Bukele era un interlocutor que sabía que no podía ganarle un combate de tú a tú a la policía y a la Fuerza Armada. Y lo había sabido de la peor manera, porque habían intentado hacer eso en 2015-16. Hay un montón de canciones de hip hop elaboradas por Cricas, cantadas por sobre todo la MS-13 de esos años, de principios de 2015, donde explícitamente dicen que van a doblegar al Estado, que se han metido con ellos. Bueno, la pandilla, los liderados con los que se sienta la administración Bukele habían perdido ya la guerra. Ese es un elemento muy importante para entender. Pero ¿por qué no hubo resistencia de esas pandillas? Pues entre otras, durante el régimen de... No se vio una resistencia agresiva de las pandillas, por eso dicen mucho que esa fue una fuerte negociación. Y te va a sorprender esto, te va a sorprender esta respuesta, que es la lógica si uno lo piensa, sobre todo los que están en sus hogares. Porque en la administración Bukele lo que salió es a detener a los pandilleros. Claro que hubo enfrentamientos y hubo unas cifras de 20, 30, en el año 2022, 2023, supuestos pandilleros fallecidos en supuestos o presuntos intercambios de balazos. Yo siempre me gusta usar la palabra presunto, tanto en 2015 como en 2023. Y las pandillas sabía que los venían a detener, como pasó. Entonces no era lo que pasó en 2015, 16, 17, que sabían que los venían a matar. Y ya digo que va a sorprender esto porque las dinámicas tanto del buquelismo como del antibuquelismo, uno es por querer presentarse como los actores que más
frente le han hecho al fenómeno criminal de las maras, en el caso del buquelismo, y los otros por tener una mayor, en principio, sobre todo desde la izquierda, los simpatizantes del gobierno de Salvador Sánchez Serén, porque no quieren dar esa imagen de Estado violador de derechos humanos, pues los dos huyen de esta narrativa. Los dos, el buquelismo le cuesta, yo se lo saqué al ministro de Seguridad en la entrevista, pero le cuesta admitir que quienes realmente le dieron más mano dura, en el sentido de haber lo llamó fuego contra fuego el ministro Villatoro, de haber una política tácita de matar a clicas enteras, como ocurrió en la finca San Blas, como ocurrió en docenas de lugares en aquellos años 15, 16, 17, aquella expresión triste que usó Jato Hasbun de los vamos a barrer, no sé si recuerdas esa polémica, que luego se retractó cuando vio, pero eso era lo que se estaba haciendo en aquellos años. Y los pandilleros supieron, no sé si, vieron que durante el régimen de excepción los venían a detener, esencialmente. Claro que hubo muertos, y hubo muertos de los dos lados. Yo recuerdo 3 agentes de policía fallecidos en Santana en las primeras semanas del régimen de excepción. No fue todo limpio, pero claro, comparado lo que ocurrió en 2016 con lo que ocurrió en 2022 y 2023, uno se chocaría, porque en principio el que tiene el cartelito del duro y el personaje y el rol y el que ha salido en redes sociales diciendo que no va a darles ni un grano de arroz a los pandilleros es Nayib Bukele y no era Salvador Sánchez Serén. Pero si nos vamos a los hechos, que es lo que debería pesar más, en este tema de respeto a la vida violó mucho más los derechos humanos el gobierno de Salvador Sánchez Serén, en el tema de las pandillas en concreto, que el gobierno de Nayib Bukele. Entonces podríamos decir que ahí no hubo resistencia de las pandillas. Por ejemplo, hay otro tema, Roberto, es el tema de dónde están las armas, por ejemplo, de las pandillas. Sí, yo planteé ese tema, lo publiqué. Yo tengo entendido, para mí el tema de las pandillas no es una batalla cerrada, ni es un tema cerrado. El reportaje que publiqué hace poco más de un mes para la BBC, donde se incluyeron las declaraciones del ministro Villatoro, planteaba precisamente eso, ese era el titular. ¿Qué quedan de las pandillas 3 años después del régimen de excepción? Y las pandillas, cualquiera que vaya a cualquier lugar. Mira, yo ayer estuve en la mañana en el Mercado Central, dando un paseo, me fui caminando, estuve hablando con gente, me tomé un par de cervezas ahí en el pabellón 3. Es que hay que cerrar los ojos o vivir en una burbuja en la que no tienes contacto alguno con el pueblo salvadoreño para no inferir, para no concluir que en términos generales el fenómeno de las pandillas está más débil que nunca. Claro, no lo vamos a discutir. Entonces, esa es una realidad incuestionable y, creo yo que cae por su propio peso que si eso ha ocurrido, pensar que todavía las estructuras llamadas MS-13 o Barrio 18, con las dos facciones, sureños y revolucionarios, tienen un pacto vigente con la administración que les ha quitado todo eso. Es que me parece que va contra la propia lógica. ¿Tú mantienes tu tesis de que los cabecillas de las pandillas están en cárcel? A ver, la inmensa mayoría, si no todos, sí. El CRUC salió, esa es una del, por ejemplo, el CRUC es, por eso ¿Y quién lo sacó es tan famoso? La administración Bukele. ¿Y quién lo llevó a la frontera? ¿Sí? En su propio, no sé, supongo un carro institucional, pero iba ahí el director del tejido social, Carlos Marroquín. Es que hay un audio de él admitiéndolo, igual que llevó a Liro, como hemos visto en las entrevistas que publicó el Faro el 1 de mayo. Eso así es. Eso lo niega el gobierno. Bueno, pues en sus estrategias. ¿Por qué no lo juzga aquí, al CRUC? Eso es lo que quisiera la administración Bukele. Ha trascendido que incluso... No, pero si no quiere juzgarlo, saca. No, a ver, yo interpreto esa salida de la cárcel cuando aún tenía 40 años de condena pendiente como una concesión a las pandillas dentro de la negociación. Liberó a alguien que no debería estar liberado. Se ha especulado con si hay más nombres. Y yo tengo dudas, no certezas, y no creo que nadie tenga certezas de que tal o cual o este otro pandillero de renombre, un liderazgo histórico, haya sido liberado dentro de un paquete en el que también salió el CRUC. Lo que ha pasado ha sido precisamente lo contrario. Varios pandilleros que han sido detenidos fueron liberados
alguno de ellos, incluso antes de la llegada de Nayib Bukele en 2019 al poder, hay un caso concreto que fue liberado en 2018, ha sido detenido en México o en Guatemala y ha sido llevado a Estados Unidos, y desde voces de oposición se ha querido presentar como un caso más similar al KRUK, y no todos los casos son similares al KRUK, pero el KRUK es un ejemplo clarísimo de liberación dentro de esa negociación en la que, a mí me gusta usar la figura, el gobierno, la administración Bukele, por estas circunstancias históricas en las que se llega a esa mesa en el año 2019, a finales, pues por ese hecho de llegar a una posición de fuerza a una negociación, como llegaba la administración Bukele, ha dado más, a mí me gusta usar la figura de que en esa negociación ha dado más palo que zanahoria, pero ha dado zanahorias. El KRUK es una zanahoria, pero en esa negociación tiene muy poco que ver con la que se tuvo durante la administración Funes, por ejemplo. En esa negociación Bukele, cuando hubo un repunte, creo que es en abril del 2020, 2 años antes del régimen de excepción, un pequeño repunte por discrepancias dentro de la negociación, agarra a Bukele y los mezcla en los centros penales, en las mismas celdas, ya estaban mezclados en los centros penales, en las mismas celdas. Eso, que lo vi yo con mis ojos en Ciudad Barrios, hice un reportaje para Telemundo, eso 5 años atrás, para cualquier persona que estuviera mínimamente empapada del fenómeno de las maras, era algo que creíamos todos que no iba a poder, que no lo iban a ver nuestros ojos. A ver, lo iban a ver si lo que íbamos a cubrir era una masacre con 60 cuerpos en una celda en la que había 70 personas. Pero no pasó eso, y de hecho a día de hoy en varios espacios, por ejemplo en el CECOT están mezclados. Esos 2 baños a los que me refería antes, esos 2 agujeros que tienen, los comparten 18eros, MS y MS. Esa negociación fue negociación, algo que el gobierno niega y que yo no es primera vez que la hago, pero es una invitación. Yo creo que el gobierno se debería sincerar y decir: sí, negociamos, fue una negociación con estas características, etcétera, etcétera. Creo que hasta en este momento, en esta coyuntura en la que todavía está en un pico de aprobación bastante alto, muchísima gente se lo perdonaría porque el resultado final es el que es. Sí, y la gente está bien. Pero pues entiendo que ahí entrarán cuestiones de orgullo, entrarán cuestiones de contradicción, porque el propio Bukele ha tuiteado que son 1000 veces malditos los que negocian con las pandillas, y salir a decir: sí, nosotros también lo hicimos, pero pues, a lo mejor el pero ese no es suficiente. Pero esa es la realidad que tenemos. Hubo negociación, esa negociación estalló por los aires. De hecho, en el inicio del régimen de excepción, el bukelismo, el gobierno, golpea especialmente a los programas de la MS-13, con especial virulencia a los programas de la MS-13, de los liderazgos que más habían tenido que ver, que eran los interlocutores principales, entre ellos la Teclas Locos, donde estaba Saúl, que ha terminado fallecido el año pasado por sus propios compañeros, o la Hollywood Locos, que es la pandilla del Diablito, que es la del KRUK. Ahí hay varios liderazgos importantes, y fueron las primeras que fueron, hasta un nivel simbólico. Recuerdo las imágenes de los primeros días del régimen de excepción en el cementerio de Santa Tecla, rompiendo las lápidas con inscripciones de la MS-13. Eso era un deseo explícito de golpear a esa clica, la Teclas Locos, que es la clica nuclear del programa La Libertad, uno de los que más de los que protagonizó aquella masacre del último fin de semana de marzo del 22, al punto que creo recordar que en el propio bypass del Puerto de la Libertad, el puente con tantas luces y tantas cosas, ahí dejaron un cadáver, y eso es territorio de la MS-13, y de este programa en particular. De ahí para abajo hasta el puerto, son zonas de la MS-13. Entonces, esa es lo que tenemos con el tema de las negociaciones. Negociación sí. ¿El gobierno lo niega? Pues lo niega, igual que Mauricio Funes se murió negando que él que bajo su administración se había dado una negociación. Él decía que era un entendimiento entre las pandillas, que solo fueron unos facilitadores. No, fue una negociación. Roberto, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Vaya. Mira, te voy a dejar planteado un tema para un segundo programa, si
lo hacemos próximamente. ¿Ha perdido la narrativa el gobierno a nivel internacional? ¿Qué significa que medios importantes en el mundo estén acusando a Bukele y a su gobierno de ser violadores de derechos humanos? ¿Qué es esa narrativa? ¿Se ha perdido esa potencia que tenía el mensaje de Bukele fuera del país? Nada más una línea y luego vamos a hacer un programa sobre eso. Sí, yo creo, pero no es ni siquiera mérito, a ver, de Bukele. El Salvador es un país de 6.3 millones de habitantes con un peso geopolítico nulo o limitado. Este debate se está dando no en torno a El Salvador, no es que haya un interés repentino de todas las redacciones del mundo o de buena parte de las redacciones del mundo occidental por lo que ocurre en este país, no, es un Bukele, por su afinidad con el trumpismo, ha quedado en medio de una digamos, batalla ideológica entre medios que tienen más afinidad con temas con el progresismo y otros más conservadores, y todo los del primer bando están queriendo demostrar que aquí se violan derechos humanos, como yo no tengo la más mínima duda que se hace. Entonces, ¿la narrativa crees tú que se ha ido perdiendo? Algunos descalifican, por ejemplo, el oficialismo descalifica reportajes que salen internacionalmente. Yo lo que creo es que, claro que siempre ha venido gente a El Salvador, ¿sí? Pero el volumen que hemos tenido de estar El Salvador en el ojo del huracán mediático de Occidente va a disminuir bastante, no a cero, pero va a disminuir con el hecho de que ya no estén aquí los venezolanos. Ok. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Roberto Valencia, periodista, me ha acompañado esta mañana de lunes 21 de julio.